Aquí comienza una historia que se contará durante generaciones, un relato donde el ingenio humano desafió todo límite, alcanzando alturas que las antiguas potencias jamás imaginaron. En un rincón oscuro del universo, donde las estrellas parecían simples testigos de los enfrentamientos entre civilizaciones, la humanidad emergió como algo más que un simple actor. Se convirtió en un titán. Todo comenzó hace siglos, cuando la humanidad aún soñaba con alcanzar las estrellas. En aquel entonces, los humanos eran considerados débiles, apenas dignos de ser mencionados en los mapas galácticos. Las grandes potencias que dominaban la galaxia observaban con desdén cómo esa pequeña especie se esforzaba por salir de su propio sistema solar. Eran civilizaciones antiguas, de miles o incluso millones de años, que habían perfeccionado la conquista, la diplomacia y la guerra. Para ellos, los humanos eran irrelevantes. Pero la historia pronto demostraría lo contrario. La humanidad, sin embargo, tenía algo que la diferenciaba, una capacidad infinita para adaptarse, aprender y crear. Mientras las potencias antiguas descansaban en su comodidad y supremacía, los humanos trabajaban en silencio. Cada fracaso los hacía más fuertes, cada derrota, más sabios. Y mientras los gigantes de la galaxia se miraban entre ellos, sin prestar atención a aquel mundo azul y verde, la humanidad construía algo nuevo, algo que cambiaría para siempre el equilibrio del poder. El punto de inflexión llegó cuando los primeros acorazados destructores de planetas fueron presentados. Estas colosales naves no eran simples armas, eran símbolos de determinación y resistencia. Imaginemos por un momento una nave tan grande que eclipsa las lunas de los planetas que visita, con una capacidad destructiva que no solo elimina mundos enteros, sino que deja un mensaje claro: no subestimen a los humanos. Los rumores comenzaron a extenderse por toda la galaxia. Algunos pensaban que eran exageraciones, cuentos inventados por especies menores que querían sembrar el caos. Otros, más cautelosos, enviaron espías para confirmar la verdad. Y lo que descubrieron los dejó sin palabras. Las naves eran reales. Pero lo que realmente aterrorizaba no era su tamaño o poder, sino el hecho de que la humanidad había logrado construirlas en tan poco tiempo. Esto no era solo una cuestión de tecnología, era un testimonio de la voluntad inquebrantable de una especie que nunca aceptaría ser dominada. En los salones de las grandes potencias, los líderes comenzaron a debatir frenéticamente. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo habían pasado de ser una especie ignorada a convertirse en una amenaza directa? Algunos sugirieron actuar de inmediato, eliminar a los humanos antes de que su influencia creciera aún más. Pero otros, más prudentes, recordaron las lecciones del pasado: atacar a la humanidad nunca terminaba bien. Siempre encontraban la forma de contraatacar, de adaptarse y salir más fuertes. Mientras tanto, en la Tierra y las colonias humanas, no había celebraciones grandiosas ni discursos triunfales. Los acorazados no eran vistos como herramientas de conquista, sino como un escudo, una garantía de supervivencia en un universo hostil. Para los humanos, la memoria de su propia historia les recordaba que la paz no siempre era un derecho, sino algo que debía protegerse con fuerza y determinación. Uno de los primeros encuentros que puso a prueba esta nueva realidad ocurrió en un sistema estelar remoto, donde una flota de una de las antiguas potencias había bloqueado una colonia humana. Los invasores no buscaban negociación, querían demostrar que la humanidad aún debía someterse a las reglas galácticas tradicionales. Fue entonces cuando una de las grandes naves humanas, conocida simplemente como el Inquebrantable, apareció en el sistema. La llegada del acorazado fue como si un coloso hubiese despertado. Los sensores de las naves enemigas apenas podían procesar el tamaño de la nave. Los sistemas defensivos, que habían funcionado perfectamente durante miles de años, parecían juguetes frente a la tecnología de los humanos. Pero lo que más impacto causó fue el silencio. La humanidad no envió advertencias ni amenazas. El Inquebrantable simplemente se posicionó entre la colonia y la flota enemiga, como un protector dispuesto a soportar cualquier ataque. Los minutos pasaron como horas, y finalmente, una transmisión desde la nave humana rompió el silencio. La voz, calmada pero firme, declaró: no hemos venido a destruir. Pero tampoco permitiremos que nos destruyan. Retírense. Para la flota enemiga, aquello no era solo una advertencia. Era un desafío directo. Y las antiguas potencias, acostumbradas a ser obedecidas, no podían permitirlo. El primer disparo lo hicieron ellos, un ataque masivo que habría pulverizado cualquier nave común. Pero el Inquebrantable no era una nave común. Con un campo defensivo que desintegraba la energía antes de que pudiera causar daño, el ataque fue prácticamente inútil. Y cuando los humanos respondieron, no lo hicieron con su arma más destructiva. Utilizaron precisión, neutralizando las naves enemigas una por una, sin buscar aniquilar, sino enviar un mensaje claro: podemos hacerlo, pero no queremos hacerlo.
La flota enemiga no tardó en retirarse, dejando atrás un sistema que había cambiado para siempre. Para los humanos, aquello no fue una victoria, sino una lección más. Para las potencias antiguas, fue el inicio de un miedo que no se apagaría fácilmente. Habían visto el potencial humano, y sabían que enfrentarlos directamente sería un error costoso. Sin embargo, no todas las potencias estaban dispuestas a aceptar esta nueva realidad. En las sombras, alianzas comenzaron a formarse, estrategias fueron trazadas, y armas antiguas, olvidadas incluso por las estrellas, empezaron a despertarse. Porque en el vasto universo, ningún poder se mantiene sin oposición por mucho tiempo. Mientras tanto, la humanidad seguía avanzando, construyendo no solo naves más poderosas, sino también relaciones con aquellas especies que entendían que la verdadera fuerza no reside en dominar, sino en proteger. Y así, el equilibrio de poder en la galaxia comenzó a tambalearse, dejando a todos preguntándose, ¿cuál será el siguiente movimiento de los humanos? ¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar para defender su lugar en el cosmos? Pero la pregunta más importante, la que todos se hacían en susurros, era otra: ¿qué sucederá cuando la humanidad finalmente decida no solo defenderse, sino tomar la iniciativa? Y en lo profundo del universo, las estrellas parecían brillar un poco más fuerte, como si supieran que la verdadera historia estaba a punto de comenzar. El universo es vasto, pero lo que lo hace realmente insondable no son sus estrellas, ni sus galaxias, ni siquiera los agujeros negros que engullen todo a su paso. Es el misterio de las civilizaciones que lo habitan. Cada una de ellas con historias, conflictos y ambiciones que chocan entre sí en un delicado equilibrio. Y en medio de todo eso, la humanidad había encontrado su lugar, no porque se lo regalaran, sino porque lo había conquistado a fuerza de ingenio y resiliencia. Pero ese lugar aún era frágil, como un faro rodeado por un mar lleno de tormentas. Los días posteriores al enfrentamiento en el sistema remoto fueron un torbellino de actividad para la humanidad. En los centros de mando, los líderes militares y científicos revisaban cada detalle del incidente. Las grabaciones del combate, los registros de las comunicaciones y los análisis de los sistemas enemigos eran estudiados con obsesión. No se trataba solo de evaluar el éxito de la misión, sino de prepararse para lo inevitable, la próxima confrontación. Mientras tanto, en las colonias humanas, los ciudadanos vivían entre el orgullo y la preocupación. Había un cierto alivio al saber que su especie podía protegerse, pero también una sensación creciente de que algo grande se acercaba. No era solo un conflicto entre flotas, era una batalla de ideas, una lucha por definir quiénes serían los dueños del futuro en la galaxia. En una de esas colonias, un joven ingeniero llamado Leo trabajaba incansablemente en el mantenimiento de los sistemas de energía que abastecían a la estación orbital. No era un soldado, ni un estratega, pero entendía muy bien lo que estaba en juego. Como muchos otros, había dejado la Tierra años atrás en busca de oportunidades en los rincones más lejanos del espacio humano. Lo que había encontrado era un lugar lleno de desafíos, pero también de esperanza. Ahora, sin embargo, esa esperanza parecía estar rodeada por sombras que crecían cada día. Leo había escuchado los rumores sobre el Inquebrantable y las otras naves que componían la flota humana. Se hablaba de ellas como si fueran mitos, creaciones imposibles que desafiaban la lógica. Pero para él, lo más impresionante no era el tamaño de las naves ni su poder destructivo, sino lo que representaban. Eran la prueba de que la humanidad no había perdido su capacidad para soñar, incluso en un universo que parecía diseñado para aplastarlos. En otro extremo de la galaxia, lejos de las colonias humanas, las potencias antiguas no permanecían inactivas. En un consejo secreto, los líderes de 3 de las civilizaciones más poderosas discutían su próximo movimiento. La sala donde se reunían estaba envuelta en penumbras, con hologramas proyectando imágenes de sistemas estelares y rutas de flotas. Las palabras que intercambiaban no eran de diplomacia, sino de estrategia. La humanidad ha demostrado ser más peligrosa de lo que imaginábamos, dijo uno de ellos, cuya voz resonaba con un tono metálico. Si les permitimos continuar, su influencia se extenderá como un virus. ¿Y cuál es tu propuesta?, respondió otra figura, más imponente, con ojos que brillaban como pequeñas estrellas. ¿Destruirlos a todos? ¿Convertirlos en mártires para el resto de las especies menores? No olvides que ya intentamos someterlos antes, y mira dónde estamos ahora. El silencio llenó la sala por un momento, hasta que una tercera voz habló, suave pero llena de una autoridad incuestionable. No necesitamos destruirlos. Necesitamos entenderlos. Su progreso es inusual. Hay algo más en juego aquí. Algo que no vemos. Esa última declaración dejó a los otros en una especie de inquietud silenciosa. Porque aunque ninguno lo decía en voz alta, todos compartían un mismo temor, que la humanidad no estaba actuando sola. Que, tal vez, había fuerzas desconocidas que los impulsaban.
O peor aún, que la humanidad misma albergaba un potencial que ninguna de las civilizaciones antiguas había anticipado. En la Tierra, la vida continuaba con una mezcla de normalidad y preparación. Aunque la mayoría de los humanos no participaba directamente en los conflictos galácticos, sabían que cada paso que daban las flotas espaciales repercutía en su futuro. En un pequeño taller cerca de una ciudad costera, una científica llamada Clara trabajaba en uno de los proyectos más ambiciosos que la humanidad había emprendido, el desarrollo de un sistema de comunicación cuántica capaz de conectar no solo a los planetas humanos, sino también a las civilizaciones aliadas que comenzaban a acercarse. Clara había pasado toda su vida rodeada de teorías y cálculos, pero lo que realmente la motivaba no era la ciencia en sí, sino lo que podía significar para su especie. Para ella, la tecnología no era un fin, sino un medio para construir algo más grande. Sin embargo, últimamente no podía evitar sentirse observada, como si sus avances estuvieran siendo vigilados por ojos que no pertenecían a ningún humano. En una ocasión, mientras revisaba los datos de prueba, Clara encontró algo extraño. Era una señal, débil pero constante, que no correspondía a ninguna de las frecuencias humanas conocidas. Pensó que era un error, algún tipo de interferencia. Pero cuanto más estudiaba la señal, más convencida estaba de que no era algo accidental. Y aunque intentó reportarlo a sus superiores, la respuesta que recibió fue inquietante: silencio absoluto. Lejos de la Tierra, en una nave de reconocimiento humana que patrullaba los bordes del espacio conocido, la tripulación había comenzado a notar fenómenos extraños. Estrellas que parecían apagarse por momentos, estructuras masivas que se desvanecían cuando se acercaban demasiado. Y ecos en sus sensores que no podían ser explicados por ninguna tecnología conocida. Estos eventos no eran aislados, sino que parecían formar un patrón, como si algo o alguien estuviera jugando con ellos, probando sus límites. El capitán de la nave, un veterano de varias décadas en la flota, mantenía un rostro sereno, pero en su interior sabía que algo no estaba bien. Había visto muchas cosas en su vida, pero esto era diferente. No era una amenaza directa, no aún, pero tenía la sensación de que estaban siendo observados, como un depredador que estudia a su presa antes de atacar. Y mientras tanto, las potencias antiguas continuaban reuniéndose, planificando, y buscando formas de contrarrestar a la humanidad. Algunas, como el Consejo Secreto que se había reunido antes, optaban por la prudencia, buscando comprender antes de actuar. Pero otras comenzaban a perder la paciencia, preparando flotas y armas que no habían sido usadas en milenios. En una de estas civilizaciones, un líder particularmente ambicioso había decidido tomar un enfoque más agresivo. Reunió a los mejores científicos y estrategas de su especie, y les dio una orden clara: encontrar una forma de destruir los acorazados humanos, o al menos neutralizarlos. Para él, el equilibrio de poder no era algo que pudiera ser negociado. Era algo que debía ser impuesto. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que la humanidad también tenía secretos. Aunque su progreso parecía sorprendente incluso para ellos mismos, había razones detrás de su rápido avance. Razones que no estaban listas para ser reveladas. Porque, en lo profundo de los laboratorios más secretos de la Tierra, había un proyecto en marcha que podría cambiarlo todo. Un proyecto que no solo se basaba en la tecnología humana, sino en algo más antiguo, algo encontrado en las profundidades del espacio y que había sido cuidadosamente estudiado durante décadas. Pero antes de que cualquiera pudiera descubrir la verdad, el universo parecía estar preparándose para algo más grande. Los ecos de lo que estaba por venir resonaban en cada rincón, en cada estrella, en cada susurro de las civilizaciones que miraban al cielo con temor y esperanza. Porque todos sabían que lo que venía no era solo una guerra. Era una prueba, un desafío que definiría el futuro de la galaxia. Y la humanidad, con sus acorazados y su espíritu indomable, estaba en el centro de todo. El silencio antes de la tormenta era insoportable. La galaxia, tan vasta y aparentemente infinita, se sentía de repente pequeña, contenida por una tensión invisible pero ineludible. Todas las civilizaciones, grandes y pequeñas, esperaban el primer movimiento. Algunas con miedo, otras con esperanza, y unas pocas con una ambición desmedida que podía destruirlo todo. En la Tierra, los líderes humanos mantenían reuniones constantes. Las comunicaciones eran breves, cifradas, y las decisiones se tomaban rápido. No había tiempo para dudas ni discusiones prolongadas. Los informes provenientes de los bordes del espacio conocido hablaban de un movimiento inusual de flotas, de señales extrañas y de sistemas que se volvían inaccesibles de la noche a la mañana. Algo estaba ocurriendo, algo que no tenía precedentes. En las colonias, el ambiente era diferente. Allí, los ciudadanos trabajaban y vivían bajo la sombra de la incertidumbre. La mayoría confiaba en la fuerza de los acorazados y la capacidad de la flota humana para mantenerlos a salvo, pero había un temor que no se podía ignorar.
La humanidad estaba alcanzando un punto crítico, y todos sabían que cualquier error podría ser catastrófico. Leo, el joven ingeniero, continuaba trabajando largas horas en la estación orbital. Había recibido órdenes de reforzar los sistemas de defensa locales y asegurar que las reservas de energía estuvieran listas para una posible evacuación masiva. Aunque nadie lo decía en voz alta, la posibilidad de un ataque directo a las colonias ya no era un simple rumor. Era una amenaza real. Una noche, mientras revisaba las conexiones en una sala de mantenimiento, escuchó una conversación entre dos oficiales. No pudo evitar detenerse, intentando no hacer ruido mientras escuchaba. Los oficiales hablaban en voz baja, pero sus palabras eran claras. Algo grande se acercaba, algo más allá de lo que los humanos habían enfrentado antes. Mencionaron una flota combinada de varias civilizaciones antiguas, una fuerza que superaba en número y poder a todo lo que la humanidad había visto hasta entonces. Leo sintió un nudo en el estómago. Si los rumores eran ciertos, los acorazados humanos estarían enfrentando su mayor desafío. A miles de años luz de allí, en la profundidad del espacio, el Inquebrantable lideraba una pequeña flota de reconocimiento. Su misión era simple: patrullar las rutas estelares y asegurarse de que ningún enemigo cruzara hacia los territorios humanos. Pero últimamente, las misiones habían estado lejos de ser rutinarias. Los informes de encuentros con naves desconocidas y anomalías espaciales eran cada vez más frecuentes. En el puente de mando, el capitán observaba el vacío frente a él, sabiendo que algo estaba a punto de romper esa calma. De repente, los sensores de la nave se activaron. Una flota se materializó en el horizonte del espacio, emergiendo de un punto que no debería haber permitido un salto tan preciso. Eran naves de diseño desconocido, pero no estaban solas. Entre ellas, el capitán reconoció claramente las siluetas de naves pertenecientes a las civilizaciones antiguas. Era una coalición, y habían venido directamente hacia ellos. El capitán ordenó una transmisión inmediata hacia la Tierra. La humanidad debía saber lo que estaba enfrentando. Mientras tanto, las tripulaciones de las naves humanas se prepararon para lo inevitable. El puente del Inquebrantable estaba en completo silencio, excepto por las voces tranquilas de los oficiales coordinando las defensas. Era el momento que todos habían temido, pero también uno para el que habían entrenado durante años. En la Tierra, Clara continuaba investigando la extraña señal que había encontrado. Algo en su intuición le decía que no era una simple interferencia. La señal parecía estar enviando datos, pero en un lenguaje que no se correspondía con ninguna tecnología conocida. Con cada día que pasaba, estaba más convencida de que era un mensaje, pero ¿de quién? ¿Y para qué? La respuesta podría cambiarlo todo, pero el tiempo no estaba de su lado. Mientras intentaba descifrar la señal, recibió una llamada prioritaria desde una de las bases de mando humano en Marte. Al principio, pensó que era una actualización rutinaria, pero cuando abrió la transmisión, vio la expresión seria de uno de los altos mandos. Doctora, necesitamos que detenga lo que está haciendo y venga a Marte inmediatamente. Su investigación puede ser más importante de lo que imaginamos. Antes de que pudiera responder, la transmisión terminó. Clara no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero sabía que debía obedecer. Algo estaba acelerándose, y no podía quedarse al margen. En el borde del sistema solar, las primeras líneas de defensa humana comenzaron a detectar movimientos inusuales. Pequeñas naves avanzaban a través del vacío, como exploradores que evaluaban la fuerza del enemigo. Los oficiales humanos sabían que estas naves no eran la verdadera amenaza. Eran simplemente los primeros peones en una partida mucho más grande. En una reunión de emergencia en la Tierra, los líderes humanos discutían sus opciones. Sabían que la coalición de las potencias antiguas no se detendría. Su objetivo no era solo debilitar a la humanidad, sino eliminarla como amenaza. Las flotas humanas, aunque avanzadas, estaban en clara desventaja numérica. Pero los líderes humanos también sabían algo que las antiguas potencias habían subestimado: la humanidad no peleaba solo por poder, sino por supervivencia. Y esa era una fuerza que no se podía calcular en números. Las decisiones se tomaban rápido. Se enviaron órdenes a todas las colonias para entrar en estado de alerta máxima. Las flotas de acorazados recibieron instrucciones para reagruparse en los puntos estratégicos. Y en secreto, en un laboratorio oculto bajo la superficie de la Luna. Oficiales. El capitán no respondió de inmediato. Observaba las lecturas con atención, sus instintos gritándole que algo estaba mal. Entonces, las señales comenzaron a cambiar. No solo las naves de la coalición mostraban anomalías, sino que también los sistemas humanos empezaron a registrar interferencias. Era como si algo invisible estuviera extendiéndose entre las flotas, afectando a ambos bandos. De vuelta en Marte, Clara observaba las nuevas lecturas con creciente ansiedad.
La señal que había estado estudiando parecía reaccionar al movimiento de las flotas. No era solo un mensaje pasivo, estaba interactuando de alguna manera con los eventos. Cada vez que las naves de la coalición se movían, la señal respondía con patrones más complejos. Era como si estuviera controlando algo, o peor aún, como si estuviera observando. Esto no es solo una coincidencia, dijo Clara en voz alta, atrayendo la atención de los otros científicos. La señal está vinculada con las naves enemigas. Pero también está afectando nuestros sistemas. Esto no es una guerra común. Hay algo más grande en juego. Sus palabras cayeron como una bomba en la sala, pero nadie pudo contradecirla. Los datos eran claros, había una tercera fuerza en juego, algo que ni la humanidad ni las antiguas potencias comprendían del todo. Mientras tanto, en la colonia más lejana, Leo miraba al cielo desde la superficie del planeta. Las naves de evacuación ya habían partido, pero él y algunos otros ingenieros se habían quedado atrás para asegurarse de que las defensas automáticas funcionaran hasta el último momento. Pero mientras revisaba los sistemas, notó algo extraño en los sensores locales. Una anomalía se acercaba, algo que no correspondía a ninguna nave conocida. No era grande, pero su firma energética era extraña, como si perteneciera a una tecnología completamente diferente. Cuando la anomalía finalmente se hizo visible, Leo no podía creer lo que veía. No era una nave, al menos no en el sentido tradicional. Parecía más bien una estructura flotante, casi orgánica, con formas que cambiaban sutilmente a medida que se acercaba. Sus sensores no podían determinar su composición ni su propósito, pero lo que quedó claro fue que no estaba sola. Varias de esas estructuras aparecieron, como sombras que emergían del vacío. En el Inquebrantable, la tripulación también detectó las mismas anomalías. Los oficiales miraban al capitán en busca de órdenes, pero él permanecía en silencio, observando las lecturas. Estas nuevas entidades no atacaban, pero su sola presencia alteraba todo el equilibrio del enfrentamiento. Era como si fueran observadores, testigos de algo más grande que una simple batalla. La coalición también reaccionó. Algunas de sus naves retrocedieron, mientras que otras parecían entrar en pánico, disparando al azar contra las estructuras desconocidas. Pero las armas no tenían efecto. Las estructuras permanecían intactas, como si estuvieran hechas de algo más allá de la comprensión tecnológica. Clara finalmente hizo un descubrimiento crucial. La señal que había estado estudiando no solo era un mensaje, era una llamada. Una especie de activación. Pero no para las civilizaciones humanas ni para las antiguas potencias. Era para esas estructuras, esas entidades que ahora aparecían en todo el campo de batalla. Y lo peor de todo, la señal no había sido enviada por la humanidad. Ni siquiera por la coalición. Había sido emitida desde un punto profundo en el espacio, más allá de cualquier territorio conocido. El capitán del Inquebrantable finalmente rompió el silencio en el puente. Esto ya no es solo nuestra guerra, dijo, mirando a su tripulación con una mezcla de determinación y temor. Estamos atrapados en algo mucho más grande. Pero si vamos a enfrentarlo, lo haremos juntos. Prepárense. Esto es solo el principio. Y mientras las estructuras desconocidas comenzaban a moverse, toda la galaxia parecía contener la respiración una vez más. El espacio estalló en caos. Las estructuras desconocidas se movían con una precisión inquietante, como si sus acciones estuvieran calculadas a un nivel más allá de la comprensión humana o de la coalición. Las flotas de las antiguas potencias intentaron mantener la formación, pero el pánico se extendía rápidamente entre sus filas. Sus naves lanzaron ataques desesperados, rayos de energía y explosivos que desaparecían en el vacío sin causar el más mínimo efecto. Estas entidades no respondían al fuego ni a las provocaciones. Simplemente avanzaban, lentas pero implacables, como si tuvieran un propósito fijo que nadie podía adivinar. En el puente del Inquebrantable, el capitán observaba la escena con una mezcla de asombro y temor. Los sensores mostraban lecturas que no tenían sentido, las estructuras parecían estar manipulando el espacio mismo, doblándolo y distorsionándolo. Las señales de comunicación entre las naves humanas también comenzaron a fallar. Pero en medio de la confusión, algo se hizo evidente. Las estructuras no los estaban atacando. Estaban pasando por alto a la humanidad como si no representaran una amenaza o, peor aún, como si ni siquiera fueran relevantes. Clara, en Marte, trabajaba frenéticamente junto a su equipo para descifrar la conexión entre la señal y las entidades. Finalmente, una pieza clave del rompecabezas encajó. La señal no era solo una activación. Era una advertencia. Vio que estas estructuras no eran armas ni flotas de invasión. Eran guardianes. Su propósito era restablecer el equilibrio en la galaxia, pero no de la manera en que la humanidad o las antiguas potencias lo entendían. Las civilizaciones que alcanzaban un cierto nivel de expansión o amenaza activaban esta respuesta automática.
Era un sistema diseñado hace eones por una especie desaparecida, una forma de prevenir que cualquier civilización alcanzara un poder absoluto que pudiera destruirlo todo. En el borde del sistema solar, las entidades finalmente llegaron al centro de las líneas de la coalición. Sin previo aviso, una de las estructuras emitió un pulso de energía que atravesó las naves como una ola. No hubo explosiones ni fuego. Las naves simplemente dejaron de funcionar, apagándose como si alguien hubiera desconectado su energía vital. La coalición, que hasta hacía minutos parecía invencible, quedó inmovilizada, incapaz de responder. Las estructuras continuaron avanzando, ignorando los restos de la flota como si ya no fueran importantes. El capitán del Inquebrantable observó cómo la coalición caía sin resistencia. Sabía que lo mismo podía ocurrirle a las naves humanas si las entidades lo decidían. Pero algo extraño sucedió. Las estructuras se detuvieron justo antes de llegar a la línea de defensa humana. La tripulación contuvo la respiración, esperando lo peor. Pero los minutos pasaron, y las entidades no atacaron. Simplemente permanecieron allí, inmóviles. Clara comprendió por qué. Mientras la humanidad había expandido su poder y tecnología, todavía estaba muy lejos de alcanzar el nivel de amenaza que representaban las antiguas potencias. Los guardianes no estaban allí para destruir a los humanos. Estaban allí para contener a las civilizaciones que habían llegado demasiado lejos. La humanidad, por ahora, era insignificante para ellos. Pero esa insignificancia era, en cierto sentido, una salvación. Clara envió un mensaje urgente al alto mando humano: no hagan ningún movimiento. No ataquen. Ellos no están aquí por nosotros. En la colonia más lejana, Leo vio con asombro cómo las estructuras también ignoraban los sistemas defensivos que había trabajado tan arduamente en reforzar. Las enormes sombras pasaron sobre la superficie del planeta, proyectando un silencio opresivo que parecía más poderoso que cualquier arma. Y luego, como si fueran fantasmas atravesando un velo, las estructuras comenzaron a desvanecerse, desapareciendo tan repentinamente como habían llegado. Pero justo cuando todo parecía resolverse, la verdadera naturaleza de la señal quedó clara. Clara y su equipo detectaron un cambio. La señal original no era única. Había otras, más débiles, provenientes de diferentes rincones de la galaxia. Una por una, comenzaron a activarse. El sistema de guardianes no era local, era universal. Clara entendió con horror que este evento no era un incidente aislado. Era solo el comienzo. Estas entidades estaban despertando en todas partes, respondiendo a las acciones de las civilizaciones avanzadas en toda la galaxia. En el puente del Inquebrantable, el capitán recibió la noticia de la señal y de lo que significaba. La humanidad había sobrevivido esta vez, pero solo porque no era lo suficientemente avanzada para ser considerada una amenaza. Sin embargo, eso no duraría para siempre. Las antiguas potencias habían caído porque habían alcanzado un nivel en el que el sistema los había marcado como inaceptables. Si la humanidad continuaba creciendo, innovando y expandiéndose, inevitablemente llegaría el día en que también activaría la señal. El capitán miró a su tripulación y luego al vacío donde las estructuras habían desaparecido. Hoy hemos sobrevivido, dijo en voz baja, pero el verdadero enemigo no es lo que enfrentamos afuera. Está en lo que elegimos ser a partir de ahora. Si no aprendemos de esto, nuestra historia terminará igual que la de ellos. Mientras tanto, en un rincón oscuro de la galaxia, lejos de cualquier civilización conocida, una estructura aún más grande y compleja despertaba lentamente. Su diseño no se parecía a nada que nadie hubiera visto antes. No era un guardián, sino algo más antiguo, más insondable. Observaba. Y esperaba. El espacio volvió a quedar en silencio, pero no era el mismo silencio que antes. Era más pesado, cargado de preguntas y un sentido de vulnerabilidad que la humanidad no había sentido en mucho tiempo. En el puente del Inquebrantable, los tripulantes no celebraban la retirada de las estructuras. No había victoria en lo que acababan de presenciar. Las antiguas potencias habían caído como si nunca hubieran existido, y los humanos sabían que su supervivencia era temporal. La pregunta que todos se hacían pero nadie pronunciaba en voz alta era clara: ¿cuánto tiempo tenían antes de convertirse también en un objetivo? Clara se quedó mirando las lecturas de la señal mientras las demás se activaban a lo largo de la galaxia. Sentía una mezcla de alivio y terror. Al menos ahora entendían lo que había ocurrido, pero ese conocimiento traía consigo una responsabilidad aplastante. Sabían que las entidades eran imparables, que no podían ser negociadas ni destruidas. Pero también sabían algo más. Había patrones en la activación de las señales, y los datos sugerían que no todas las civilizaciones estaban siendo atacadas. Algunas habían sobrevivido intactas durante milenios, incluso mientras otras caían. Durante las siguientes semanas, Clara y su equipo trabajaron sin descanso, analizando cada bit de información sobre estas civilizaciones que parecían ignoradas por los guardianes.
Descubrieron algo que los dejó atónitos. Las civilizaciones que habían evitado la destrucción no eran las más avanzadas tecnológicamente ni las más poderosas militarmente. Eran las más equilibradas, aquellas que habían logrado limitar su expansión sin perder su capacidad de innovación. Habían encontrado formas de crecer sin convertirse en una amenaza galáctica. Ese descubrimiento cambió la conversación en los consejos de liderazgo de la humanidad. No todos estaban de acuerdo con lo que significaba. Algunos argumentaban que detener el crecimiento era un suicidio, una invitación a quedarse atrás frente a otros posibles enemigos. Otros veían esto como una oportunidad única para replantear las prioridades de la especie. ¿Qué era más importante, la supervivencia o la conquista? ¿Valía la pena alcanzar las estrellas si el precio era atraer la atención de estas entidades? El capitán del Inquebrantable fue convocado a una de estas reuniones para compartir su experiencia. Cuando llegó su turno de hablar, recordó a todos los presentes la imagen de las naves de la coalición apagándose como simples juguetes rotos. Lo que vimos allá afuera no fue una batalla, dijo con voz firme. Fue una lección, una advertencia. Si seguimos por el mismo camino que ellos, nuestro destino será el mismo. Pero tenemos una elección. Podemos cambiar. Leo, desde la colonia más lejana, también tuvo su momento de reflexión. Los evacuados habían regresado lentamente, y la colonia estaba reconstruyendo lo que había sido dañado en los días de incertidumbre. Mientras trabajaba con otros ingenieros, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Las estructuras los habían ignorado completamente, como si no importaran. Y aunque en un principio eso lo había enfurecido, ahora lo veía como un regalo. La humanidad aún tenía tiempo, pero ese tiempo no era infinito. Sabía que, en lo pequeño, estaba el poder de marcar la diferencia. Propuso nuevos diseños para sistemas más sostenibles, formas de usar la tecnología para mejorar la vida sin caer en la trampa de la sobreexpansión. Era un cambio pequeño, pero sabía que cada paso contaba. Las semanas se convirtieron en meses, y las decisiones comenzaron a tomar forma. El liderazgo humano estableció nuevas directrices para la exploración espacial, priorizando la colaboración y la sostenibilidad sobre la explotación y el dominio. Los planes para construir más acorazados destructores de planetas fueron cancelados, reemplazados por proyectos para fortalecer las colonias existentes y encontrar formas de coexistir con los recursos limitados disponibles. No todos estaban de acuerdo, y hubo resistencia. Pero la visión de las flotas destruidas y las estructuras implacables seguía fresca en la memoria de todos. Clara, por su parte, continuó estudiando las señales. Aunque ya no representaban una amenaza inmediata, ella sabía que entenderlas completamente era crucial para el futuro. Pasó meses analizando los datos junto con otros científicos de diversas disciplinas, compartiendo sus hallazgos con todas las colonias humanas. Descubrieron que la señal no solo era una advertencia, también contenía fragmentos de información sobre las civilizaciones que la habían creado, pistas sobre su propósito y su historia. Los humanos comenzaron a aprender de estos fragmentos, adoptando prácticas y filosofías que parecían haber ayudado a esas especies antiguas a sobrevivir durante tanto tiempo antes de desaparecer. Sin embargo, el miedo persistía. En algún lugar, más allá del alcance de sus naves y sensores, las entidades seguían existiendo. No había garantía de que no regresaran algún día, incluso si la humanidad cambiaba. Pero eso también motivó a las personas. Los humanos siempre habían enfrentado lo desconocido, y aunque el desafío ahora era diferente, no era menos inspirador. La lucha no era contra un enemigo externo. Era contra ellos mismos, contra sus propios instintos de codicia y expansión desmedida. Con el tiempo, la tensión comenzó a disminuir. La galaxia era más grande y compleja de lo que habían imaginado, pero eso también significaba que había espacio para algo más que el conflicto. En lugar de enfocarse en construir armas para destruir planetas, la humanidad empezó a construir puentes. Comenzaron a enviar señales de paz, no solo a las antiguas potencias, sino a cualquier otra civilización que pudiera estar escuchando. Si estas señales eran respondidas o no, no importaba. Lo importante era el gesto, la intención de ser algo más que una amenaza. Leo recibió un mensaje de Clara meses después del incidente. Le contó sobre los avances en el descifrado de la señal y cómo creía que contenía un mensaje más profundo, algo que aún no habían descifrado del todo. Es casi como si estuvieran diciendo, recuerden, aprendan, no sé qué significa exactamente, pero siento que tiene que ver con quienes elegimos ser. Leo respondió con una sonrisa, escribiendo, tal vez eso es todo lo que necesitamos. Recordar quiénes somos y aprender de lo que hemos visto. Si podemos hacer eso, tal vez haya esperanza. En la Tierra, Marte, y todas las colonias humanas, la gente comenzó a adaptarse a una nueva realidad. Los ecos de las antiguas potencias eran un recordatorio constante de los peligros de la ambición descontrolada.
pero también eran una inspiración para encontrar un camino diferente, un camino que no estuviera marcado por la destrucción. Años después, cuando Clara finalmente descifró los últimos fragmentos de la señal, lo que encontró fue sorprendente. No era solo una advertencia ni un mensaje de miedo. Era un regalo. Era un mapa, una guía hacia un rincón de la galaxia donde las civilizaciones antiguas habían dejado algo detrás. No era una arma ni una trampa, sino un lugar donde habían reunido su conocimiento y su historia, como un faro para cualquiera lo suficientemente sabio como para escucharlo. El liderazgo humano decidió enviar una misión, no para reclamarlo como propio, sino para aprender de él. Cuando la misión partió, Clara y el capitán del Inquebrantable observaron juntos el despegue desde una plataforma en Marte. Esto es solo el comienzo, dijo el capitán, mirando las estrellas. No sabemos lo que encontraremos, pero creo que, esta vez, estamos listos. Clara asintió, con una pequeña sonrisa en los labios. Mientras recordemos lo que vimos y lo que aprendimos, creo que hay esperanza. Para todos nosotros. Y así, la humanidad avanzó, no como destructores de mundos, sino como exploradores, buscando respuestas y un propósito más allá de la conquista. Aunque las sombras de las entidades guardianas siempre estarían presentes, también lo estaría el recuerdo de que no todo estaba perdido. El futuro era incierto, pero, por primera vez en mucho tiempo, también estaba lleno de posibilidades.